Le llamamos el planeta azul, ya que aproximadamente el 70% de su superficie se encuentra cubierta de agua. De hecho, podríamos decir que el agua es un tesoro de valor incalculable, mucho mayor de lo que podríamos decir que es el oro o el petróleo. Y esto es así porque de ella depende la estabilidad de nuestro planeta y la continuidad de las especies que en él habitan, incluyéndonos, obviamente, a nosotros. Todo lo que perjudica al agua repercute directamente sobre todo aquel ecosistema que lo rodea. Por ello hay que ser consciente de cómo administrar y consumirla. Es muy importante darnos cuenta del recurso tan valuable con el que contamos. Así también es importante reconocer que los beneficios que ésta nos ofrece podemos perderlos debido al mal uso que le damos, así como la poca importancia que se le da a su cuidado. Si bien es cierto que estamos rodeados de agua, que hay mucha agua para abastecernos a prácticamente todo el mundo, pero ¿alguna vez te has preguntado cuánta de esa agua es posible utilizarla para nuestro día a día, utilizarla para tomar, para beber? ¿No? Bueno, lo sabía. Claro, es evidente que pues tú te sientes conforme con que tengamos agua día a día, que la podamos utilizar de diferentes maneras, darle un buen uso, darle un mal uso, no importa, porque ahora la tenemos, pero llegará un día en el que esta agua, el agua que utilizamos, llegará un punto en el que ya no podrá abastecernos a todos. Y ahí es cuando en verdad nos preocupará. En este tema nos enfocaremos en el abastecimiento de agua del área metropolitana de Monterrey, así como su problemática por la que atraviesa, las consecuencias de estas y cómo podríamos solucionarla. Así que bueno, es momento de tomar cartas en el asunto, de que nos importe este tema, de que lo hagamos primordial en nuestro día a día, de cuidarla siempre que se vea que se está usando en exceso, que se le esté dando un mal uso, dar aviso si es que se está siendo contaminado algún río o bien o los desechos de las empresas que muchas veces provocan un gran daño hacia el agua o los ríos. Enfocándonos en específico en Nuevo León y aún siendo un poco más específicos en el área metropolitana, pasó por un gran problema al momento en que inicia el abastecimiento en el área metropolitana. Mira, te lo cuento rápido y sencillo. Comienza en 1878, donde se establece el primer almacenamiento de agua, llamado Las Quintas, y que provenía del obispado. Este primer almacenamiento daba el servicio a casi toda el área metropolitana en aquel entonces, ya que en aquel entonces estamos hablando que eran 2000 las personas que estaban lo que ahora es el área metropolitana y les daba el abasto suficiente de esa cantidad de agua para la subsistencia en este caso. A lo largo del tiempo fueron ocurriendo diferentes acontecimientos que marcaron el camino del suministro de agua en el área metropolitana. Llegó a pasar de manos extranjeras, sí, aunque ustedes no lo crean, en manos extranjeras, como si eso no pasara. Hasta que el gobierno, en 1956, crea la ley y a la vez, al mismo tiempo, un órgano desconcentrado llamado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que es vigente y existe hoy en día. Y que también es el que se encarga, o se encargó, o se está encargando del abastecimiento de agua y también de la potabilización de la misma en el área metropolitana. Los servicios de agua y drenaje de Monterrey han alcanzado a cubrir el 99.3% de la población en el área metropolitana. En las ciudades aledañas, ya sea en las ciudades afuera del área metropolitana, existe el servicio casi imposible de hacer, ya que cuando se le cedió el servicio a esta dicha empresa extranjera que se iba a encargar de administrar y de abastecer la mayoría de la comunidad metropolitana, no se llevó a cabo, no cumplió con lo establecido y no abasteció ni un 50% de la población que había en ese entonces, solamente abasteció un 23% de la población que existía en el área metropolitana. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuáles son las fuentes que nos abastecen el agua? ¿O dónde están almacenadas? ¿O cómo es
que juntan tanta agua, o cómo es que el agua llega a nuestras casas y de dónde proviene. Bueno, yo tengo la respuesta. La respuesta es que pues están almacenadas en presas y algunas otras formas de extracción, como lo son los pozos o bien los manantiales, ya que el agua que está abasteciendo Monterrey, el 50% viene de las presas y el otro 50% son de los manantiales o pozos que se crean para la extracción de agua. Solamente te vamos a hablar de las tres presas más importantes y a la vez que son las únicas que hay en Monterrey. Por ejemplo, la famosísima Presa de la Boca. Así es, la Presa de la Boca no solamente es para ir y pasarla con los amigos. No, la Presa de la Boca se encuentra primeramente en Santiago, Nuevo León, y tiene una capacidad de 39.5 milímetros cúbicos, que es la cantidad de agua que almacena esta dicha presa. Bueno, dejando a un lado la Presa de la Boca, continuando, sigue la Presa de Cerro Prieto. Es otra de las presas que abastecen el área metropolitana. Cuenta con una capacidad de 300 milímetros cúbicos y es encontrada en el área de Nuevo León. Esta es una de las presas pues tal vez un poco menos conocida en la sociedad, ya que está en una ciudad pues de no mucho renombre, por así decirlo. La tercera y última presa que tiene Nuevo León, y a la vez la más importante, y ya que es la que tiene más capacidades de agua con una cantidad de 1123 milímetros cúbicos, y es ubicada en China, Nuevo León. Ahora bien, no solamente es tener el agua en una presa y abrir las compuertas o bien abrir los conductos hacia la ciudad para que ésta sea utilizada. Una parte muy fundamental de lo que es el procedimiento para que el agua que está en las presas pueda ser potable y pueda ser útil para todos es las plantas potabilizadoras. Estas plantas se encargan de, pues como su nombre lo dice, potabilizar el agua para que ésta pueda ser óptima para todos nosotros y no nos cause alguna enfermedad o bien algún parásito dentro de nosotros. Ahora, con lo siguiente, quiero que pongan mucha atención. Y sí, te hablo a ti, el que está en el celular hasta atrás. Sí, tú, pon mucha atención. Para que el agua pueda ser potable, se tiene que llevar un proceso de desinfección. Y en este proceso de desinfección se toman anualmente 30.000 monitoreos del agua para saber si ya está completamente desinfectada. Pero, no obstante con eso, existe otro paso que es la comprobación de la desinfección y donde ahí se hacen pruebas diariamente y semanalmente para saber de la calidad del agua que va saliendo después de la potabilización. Esta misma ya está 100% libre de alguna infección o algún microbio que traiga y que nos pueda hacer algún daño al momento de ingerirla o de utilizarla. Cómo es que se lleva a cabo la calidad y estar certeros de que el agua es 100% segura para nosotros, las pruebas que se hacen y cómo es que se hacen. Ahora, ¿qué pasa con los contaminantes del agua? Porque si existen esas pruebas de calidad es porque el agua se contamina y tiene que ser descontaminada químicamente. Y hablando de químicamente, pues uno de los principales, se podría decir químico, es el arsénico. Y el arsénico es utilizado para otros productos, los cuales terminan siempre en la basura o bien en las calles y muchas veces son absorbidos de la tierra y llegan a las plantas subterráneas de agua y es contaminada. O bien los desechos que están en los ríos, en los lagos, que muchos de ellos son desechos pues del ser humano, vaya, no desechos naturales. Entonces todo ese tipo de basura, de desechos en ríos, en lagos, son los que proporcionan pues que el agua se contamine y sea impotable, por así decirlo, para nosotros. Además, existen las industrias no reguladas, las cuales en su mayoría tienen el poder
por decirlo de alguna manera, de contaminar con sus desechos lagos o ríos que al final del día terminan siendo utilizados para el uso diario de nosotros, claro, después del proceso que ya hemos mencionado. Pero estos son algunos de los contaminantes del agua que producen muchas veces pues nosotros mismos. Bajo el argumento de que el agua de Nuevo León es de la más alta calidad en comparación con los demás estados del país, el exceso de basuras en ríos, arroyos y presas no ha tomado la importancia que debería. Pero el problema ya no radica solamente en evitar la contaminación, sino también en sanar lo que aún es rescatable, pues muchas zonas ya han alcanzado un daño irreversible. El beber agua contaminada disminuye la inmunidad del organismo y, como consecuencia, se debilita para actuar contra sustancias cancerígenas o potencia los tumores malignos. Cada vez hay más ojos atentos a denunciar las prácticas irresponsables de algunos, que provocan contaminación en ríos y presas, principales fuentes de abastecimiento para el Estado. La Subsecretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León lleva un registro de las descargas de aguas residuales de origen industrial, comercial y o de servicios que pretenden verterse en la red de drenaje y alcantarillado. El trámite tiene como objetivo principal evitar la contaminación de los depósitos de agua en la región y proteger el medio ambiente en general. El crecimiento poblacional en Nuevo León afecta el consumo de agua potable de la región. La zona metropolitana de Monterrey cuenta con 4.2 millones de habitantes distribuidos en 16 municipios. En los últimos años ha habido un crecimiento anual muy alto. Se desea dar certidumbre al abasto actual y al crecimiento futuro de la zona metropolitana, así como minimizar el riesgo de desabasto hídrico por la vulnerabilidad de las fuentes actuales. El proyecto Monterrey 6 planea construir un acueducto que solucione estos problemas. Adicionalmente, el gobierno del estado llevará a cabo la adecuación de la planta potabilizadora de San Roque y el reforzamiento del acueducto existente de Cerro Prieto, Monterrey. La obra de la toma se ubica en las proximidades de la confluencia de los ríos Tampaón y Moctezuma en el estado de San Luis Potosí. Por último, nos queda decir que el cuidar el agua es responsabilidad de todos. Por eso te invitamos a que atiendas las siguientes recomendaciones para un mejor uso y aprovechamiento del vital líquido. En casa, instala sanitarios de bajo consumo. Arregla toda fuga de agua inmediatamente y reporta las que encuentres en la calle. En el lavado de auto, utiliza una tina o cubeta y productos ecológicos. Sin el uso de manguera ahorrarás muchísima agua. Toma tu baño diario de 5 a 10 minutos máximo y cierra la llave mientras enjabonas. Al lavarte los dientes, usa un vaso de agua. Con esto ahorrarás hasta 40 litros en cada ocasión. Riega el jardín una vez por semana y con agua de reuso como la utilizada para lavar la ropa. Esperamos que ahora no olvidemos la importancia del agua y podamos cuidarla. Gracias.